Hola a todos, soy Ine Floki. Los invito a suscribirse a mi canal y disfruten de los fanfics. Advertencia, estos fanfics no son para cualquiera. Contienen temas bastante fuertes, gráficos y explícitos. Si esta clase de fanfics no son lo tuyo, por favor abstenerse de verlos. La cabaña de los super pequeñines queda al lado. A los demás valientes bienvenidos. Naruto por Hinata por Naruto capítulo 3. Las puertas de Konoha nunca habían parecido tan pesadas. El regreso del equipo no fue triunfal, sino sombrío, cargado con el peso de las heridas físicas y las revelaciones emocionales que habían destrozado cualquier ilusión de unidad. Naruto caminaba varios pasos por delante de todos, su espalda rígida, ignorando por completo los intentos de conversación de Naruto y las miradas de preocupación y algo de terror de Sakura. Kakashi caminaba en silencio, su usual despreocupación reemplazada por una tensión palpable. Y Kusina, pálida y aún cojeando levemente, llevaba en sus ojos una tormenta que pronto se desataría. La reunión en la oficina del Hokage fue glacial. Minato, detrás de su escritorio, observó al grupo con una sonrisa profesional que se desvaneció tan pronto como vio las expresiones y las vendas. Informe de misión, dijo Kusina, sin preámbulos, su voz plana y carente de su usual fuego. Colocó un pergamino en el escritorio. Misión al país de las olas. Objetivo, escoltar al maestro constructor Tazuna y asegurar la finalización del puente. Completado. El puente Gran Naruto está terminado y el magnate gato ha sido eliminado. Minato asintió lentamente, sus ojos escaneando el rostro de su esposa. Bajas. Heridos. Sabusa Momochi y su acompañante, Haku, fueron derrotados y eliminados, aunque cambiaron de bando al final de la pelea, continuó ella, ignorando su pregunta. La victoria se logró pese a la incompetencia y la falta de apoyo de la mitad del equipo asignado. Sasuke frunció el ceño, indignado. Sakura bajó la mirada, avergonzada. Kakashi permaneció impasible, pero su único ojo se estrechó. Kakashi Hatake, declaró Kusina, su tono se volvió cortante como una navaja, demostró una priorización negligente, enfocándose casi exclusivamente en el entrenamiento de Uchiha mientras subestimaba constantemente la amenaza y menospreciaba las capacidades del genin Naruto Namikaze Uzumaki y la genin Naruto Namikaze Uzumaki. En el enfrentamiento final, fue un lastre. Su Sharingan resultó inútil y su participación fue marginal. Minato miró a Kakashi, que no negó nada, solo se encogió levemente de hombros, una admisión silenciosa. Sasuke Uchiha, prosiguió Kusina, girándose hacia él, cayó en los primeros compases del combate contra Haku. Su Sharingan, aunque activo, fue insuficiente. Quedó incapacitado y requirió que otros arriesgaran sus vidas para protegerlo. Sasuke apretó los puños, la humillación quemándole las mejillas. Sakura Haruno, la mirada de Kusina fue implacable, no aportó nada al combate. Se paralizó por el miedo. Un cero absoluto. Las lágrimas asomaron a los ojos de Sakura, pero se mordió el labio para no sollozar. La victoria, concluyó Kusina, clavando su mirada violeta en Minato, se logró gracias a las acciones de Naruto y Naruto Namikaze Uzumaki, quienes, trabajando en sincronía, neutralizaron a Haku y permitieron que yo me encargara de Zabuza. Son un equipo cohesionado y poderoso. El equipo 7 actual es disfuncional y un peligro para sus propios miembros. Solicito formalmente su disolución. Yo me haré cargo exclusivamente del entrenamiento de Naruto y Naruto. Kakashi puede dedicarse por completo a moldear a Uchiha, si es que puede. El silencio que siguió fue absoluto. Era una petición sin precedentes, un rechazo total a la autoridad de Kakashi y una declaración de desconfianza en los otros genin. Minato observó a su esposa, luego a los jóvenes heridos y humillados, y finalmente a Kakashi. Respiró hondo. Entendido. La solicitud es aprobada. A partir de este momento, el equipo 7 se disuelve. Kusina Uzumaki será la Sensei Jounin asignada a Naruto y Naruto Namikaze Uzumaki. Kakashi, tú te encargarás de Sasuke Uchiha en entrenamiento especial. Sakura Haruno será reasignada a otro equipo bajo la tutela de otro Jounin. Pueden retirarse. Sasuke salió primero, con rabia contenida en cada movimiento. Sakura salió corriendo,
ahogando sus sollozos. Kakashi lanzó una última mirada inescrutable a Kusina y desapareció con un zunchin. Naruto ya se había ido antes de que terminara la reunión. Solo Naruko permaneció un momento más, mirando a sus padres con una mezcla de triunfo y confusión, antes de inclinar la cabeza y salir. Cuando la puerta se cerró, la máscara profesional de Minato se quebró. Kusina, estás. Cierra la maldita boca, Minato. El grito de Kusina fue un látigo cargado de 12 años de dolor reprimido. Ella ya no era una kunoichi reportando a su Hokage. Era una mujer herida enfrentándose al hombre que había arruinado la vida de su hijo. Minato se quedó paralizado. ¿Sabes lo que me dijo nuestro hijo en el camino de regreso? Su voz temblaba de rabia pura. ¿Sabes lo que esa maldita bestia dentro de él le reveló en medio de la batalla, cuando estaba a punto de morir para salvar a todos? Kusina, por favor, ¿de qué? Tu gran sello. Tu brillante, estúpido y maldito sello. Escupió ella, avanzando hacia el escritorio, sus puños apoyados en la madera. Le dijiste que dividiste al Kyuubi en dos. Mitad para cada niño. Una precaución brillante. Pero eras un idiota, Minato. Un idiota arrogante. Las lágrimas de rabia y frustración comenzaron a rodar por sus mejillas. El Kyuubi le dijo la verdad. Puedes dividir el chakra. Pero el alma, la conciencia de una bestia así, es indivisible. Solo hay una. Y está encerrada dentro de nuestro hijo. Cada palabra era un martillazo en el pecho de Minato. Su rostro palideció horriblemente. Kuke. Eso es imposible. Mis cálculos, los sellos. Tus cálculos estuvieron mal. Rugió ella. A nuestra hija solo le diste un depósito de poder. Chakra puro y dócil. Pero a nuestro hijo, a Naruto, lo condenaste a cargar no solo con el poder, sino con el alma consciente, odiosa y malévola del zorro de 9 colas. Lo abandonamos. Lo dejamos solo en ese infierno. Por nada. Por una precaución inútil que ni siquiera funcionó. Agradece que ese Uchiha fuese un tremendo estúpido porque de no ser así y gracias al trato que tu cochina aldea le hizo, no dudo que nuestro hijo se hubiese ido con él voluntariamente y así hubiera obtenido el poder del Kyuubi pues se lo pusimos en charola de plata, al dejarlo pudrirse aquí. Minato se desplomó en su silla. Todas las certezas, todo el sacrificio que había justificado en su mente durante todos estos años, se desmoronó como un castillo de naipes. Su plan, su orgullo como maestro de sellos, había sido un fracaso catastrófico. No había protegido a nadie. Había condenado a su propio hijo a una tortura infinita. Oh, Dios. Murmuró, su voz quebrada. Naruto, yo, no lo sabía. No podía saberlo. Debía saberlo. Gritó Kusina, golpeando el escritorio con el puño, haciendo saltar los sellos. Eres el maldito Hokage. Debías estar seguro. Y en lugar de eso, lo abandonaste. Me mentiste. Y yo te creí. Yo te seguí. Y lo dejamos aquí. Su cuerpo, aún débil por la herida, comenzó a temblar incontrolablemente. El llanto la venció, un llanto de rabia, de culpa, de dolor absoluto. Lo abandonamos por nada, Minato. Por nada. Y ahora ni siquiera me mira a los ojos. Prefiere el consuelo de esa maldita bestia que lo que nosotros podemos ofrecerle. Porque nosotros lo traicionamos primero. Minato no pudo responder. Solo miró sus manos, las manos que habían sellado el destino de su hijo, con un horror y un remordimiento tan profundos que lo paralizaron. La oficina del Hokage, el símbolo de su poder y autoridad se sentía como la celda de su propia condena. El precio de su error no era la muerte, sino vivir con la devastación que había causado. Y era un precio que, ambos sabían, era demasiado alto para que nadie lo pagara. La oficina del Hokage aún resonaba con el eco del dolor y la rabia de Kusina. Minato yacía hundido en su silla, la imagen de el líder impasible completamente destrozada, reemplazada por la de un hombre consumido por el remordimiento más absoluto. Las lágrimas de su esposa parecían haber lavado toda la fachada, dejando al descubierto la cruda y horrible verdad.
Kusina, temblando, pero con una determinación de acero en sus ojos violeta, secó sus mejillas con furia. El dolor no se había ido, pero ahora se transformaba en una necesidad feroz de respuestas. De hacer rendir cuentas. No basta con que lo sepas, dijo, su voz ronca por el llanto, pero firme. No basta con que nosotros carguemos con esta culpa. Jiraiya mintió. Todos mintieron. Y quiero respuestas. Ahora. Minato alzó la vista, su mirada vacía. Kusina. ¿Qué? Jiraiya. Escupió ella el nombre como si fuera veneno. Ese maldito sabio pervertido. Él fue tu fuente. Él te escribió esas cartas diciendo que todo estaba bien. Él tenía que haberse hecho cargo. Tráelo. Tráelo ahora. Minato titubeó. Sabía que Jiraiya estaba en el hospital, recuperándose de las medidas persuasivas que Kusina le había aplicado a su regreso. Pero la furia en los ojos de su esposa no admitía negativa. Con una mano temblorosa, pulsó un botón discreto en su escritorio. Un ambu se materializó en silencio. Trae a Jiraiya del ala médica. Ahora. Es una orden directa del Hokage, dijo Minato, su voz apenas un susurro. El ambu asintió y desapareció. La espera fue tensa y silenciosa. Minato no podía sostener la mirada de Kusina. Ella recorría la habitación como una leona enjaulada, cada paso un recordatorio del dolor en su costado y en su corazón. Finalmente, la puerta se abrió. 2 médicos ninja ayudaban a entrar a Jiraiya. El sabio legendario estaba pálido, con vendajes alrededor de su torso y un ojo morado que apenas podía abrir. Cojeaba visiblemente y respiraba con dificultad. Las preguntas de Kusina habían sido exhaustivas. Minato. Kusina-chan. Jiraiya tosió, apoyándose pesadamente en el bastón que le habían proporcionado. ¿Qué es tan urgente que no puede esperar a que un hombre se reponga de una discusión tan intensa? Cierra la boca, pervertido, lo interrumpió Kusina, plantándose frente a él. Solo tienes energía para hablar porque me contuve. Ahora vas a hablar. Y vas a decirme la verdad. Jiraiya parpadeó, confundido y adolorido. ¿Verdad? ¿Sobre qué? Sobre nuestro hijo. Rugió ella, haciendo que los médicos retrocedieran asustados. Sobre las cartas que le mandaste a Minato diciendo que Naruto estaba bien cuidado. Sobre por qué mentiste. Y sobre dónde diablos estaba Tsunade en todo esto. Se suponía que ustedes 3 debían protegerlo. Jiraiya palideció aún más, si era posible. Miró a Minato, buscando ayuda, pero solo encontró una mirada de traicionado que lo atravesó como una lanza. Kusina, yo. Tartamudeó. Habla. Exigió ella, y un mechón de su cabello rojo se alzó como una serpiente lista para atacar. Está bien. Está bien. Cedió Jiraiya, levantando las manos en un gesto defensivo que le provocó un dolor en las costillas. Sí, yo mentí en las cartas. La admisión, aunque esperada, golpeó a Minato como un puñetazo. ¿Por qué? Preguntó Minato, su voz un hilo de dolor. Porque eras mi alumno. Gritó Jiraiya, con un destello de su antigua pasión. ¿Por qué habías perdido tanto? Porque acababas de convertirte en Hokage en medio de una tragedia y tenías que reconstruir la aldea. Y porque tenías una hija recién nacida y una esposa que necesitaba recuperarse. No podía agregar más peso a tus hombros. Creí que era una carga temporal. Una carga temporal. Kusina lo miró con incredulidad. Era un bebé. Lo sé. Jiraiya cerró su ojo bueno, apretándolo con fuerza. Y lo intenté. Las primeras semanas, me hice cargo de él. Lo llevaba conmigo, le compraba leche, intentaba, pero mi trabajo, mi red de inteligencia, requería que saliera de la aldea. Constantemente. No podía ser niñero y espiar a los enemigos de Konoha al mismo tiempo. Era imposible. ¿Y Tsunade? Preguntó Kusina, su voz gélida. ¿Dónde estaba la puta princesa legendaria? La mejor médica del mundo. La que juró protegerlo. Jiraiya soltó una risa amarga y dolorida.
Tsunade. Se fue. A la semana de que ustedes partieron. El recuerdo de Nabaki y Dan, el ver a otro niño que sería un recipiente, un arma, fue demasiado para ella. Agarró sus cosas, a Shizune, y se fue sin mirar atrás. No dejó ningún mensaje. Solo se esfumó. Yo fui a buscarla, pero sus rastros eran demasiado buenos. Desapareció. Kusina sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Tsunade, a quien ella consideraba una hermana mayor, había huido. Así que, continuó Jiraiya, su voz cargada de un pesar genuino, me quedé sin opciones. Le dejé al niño con Hiruzen. Él era el Hokage. Él tenía los recursos. Él prometió que se encargaría personalmente, que lo colocaría con una familia adecuada, que lo supervisaría. Yo era un espía, Minato. No un padre. No un abuelo. Creí que Hiruzen, con todo su poder y autoridad, lo protegería mejor que yo, que estaba siempre en el campo de batalla o infiltrándome en territorios enemigos. Y en mis cartas, les dije lo que necesitaban oír para seguir adelante. Para ser los líderes que Konoha necesitaba. Fue una mentira cobarde. Lo sé. Pero no fue por maldad. Fue por una estúpida, mal planteada lealtad. El silencio que siguió fue aún más pesado que el anterior. La verdad era patética. No había una gran conspiración. Solo había cobardía, prioridades equivocadas, dolor no resuelto y una cadena de fracasos catastróficos que habían recaído sobre los hombros de un niño inocente. Kusina ya no gritaba. Solo miraba a Jiraiya con un desprecio tan profundo que hizo que el sabio retrocediera. Una mentira cobarde, repitió, cada palabra era un latigazo. Le diste nuestro hijo a un viejo que estaba demasiado ocupado gobernando una aldea destrozada como para ocuparse de un niño. Y luego nos mentiste. Nos robaste 12 años de su vida. Nos robaste la oportunidad de saber la verdad. Y le robaste a él, todo. Se dio la vuelta y caminó hacia la puerta. Antes de salir, se detuvo sin mirar atrás. Minato, arregla este desastre. Yo me ocupo de mis hijos. Y Jiraiya. Su voz era tan fría como el acero, si alguna vez te acercas a Naruto de nuevo, no habrá bastón en este mundo que te ayude a caminar de nuevo. Lo juro por mi cabello. La puerta se cerró detrás de ella, dejando a los dos hombres más poderosos de Konoha sumidos en el silencio aplastante de su propio fracaso. Jiraiya se dejó caer pesadamente en una silla, gimiendo de dolor, no solo físico. Minato apoyó la cabeza en su escritorio, sus hombros sacudidos por silenciosos espasmos de angustia. Las mentiras bien intencionadas se habían desmoronado, revelando el paisaje desolado que habían creado. Y en el centro de ese paisaje, solo y cargando con un monstruo que nunca debió ser solo suyo, estaba su hijo. La puerta de la residencia del Hokage se cerró detrás de Kusina con un golpe sordo que resonó en el vacío de su corazón. El silencio del lugar, que debería ser un hogar, era opresivo. Cada mueble, cada objeto, le recordaba la familia que nunca fue, la vida que le habían robado. No pudo más. Sus piernas cedieron y se desplomó de rodillas en el frío suelo de la entrada. El dolor de su costado herido era un latido sordo comparado con la agonía que le desgarraba el pecho. Se arrastró hasta el sofá, enterró su rostro en una almohada que aún olía levemente a polvo y a soledad, y dejó que el llanto la ahogara. No eran sollozos suaves. Eran sacudidas violentas, guturales, que le arrancaban el alma. Gemidos entrecortados que se convertían en susurros desesperados contra la tela. Naruto, mi bebé, mi pequeño, lo siento tanto. Murmuraba, abrazando la almohada como si fuera el niño que nunca pudo abrazar. Por favor, perdóname, por favor, no me odies, no puedo soportar que me odies. La mente, traicionera, la arrastró lejos de la fría realidad, hacia el recuerdo más doloroso de todos. La noche en que todo se desmoronó. Flashback. El aire olía a sangre, a polvo y a ozono. El rugido del Kyuubi a lo lejos era un trueno continuo de destrucción. En una cámara secreta, lejos del campo de batalla, Kusina yacía pálida como la muerte sobre una mesa improvisada,
sudor frío pegado a su piel. El parto de los gemelos y la violenta extracción del zorro por parte de aquel Uchiha enmascarado la habían dejado al borde de la muerte. Pero aún respiraba. Y en sus brazos, acurrucados contra su pecho, tenía a sus dos tesoros. Dos pequeños retoños de vida con un suave cabello rubio y caritas rosadas. Naruto y Naruko. Minato apareció a su lado, su ropa de Hokage rasgada y manchada de polvo y sangre, pero su determinación era inquebrantable. Kusina. Su voz era urgente, cargada de una pena terrible. Tenemos que hacerlo. Ahora. Ella lo miró con unos ojos vidriosos por el esfuerzo y el dolor. ¿Hacer qué? Minato. ¿Qué? El sello, el que te dije. El Ake no Fins Chiki modificado. Explicó rápidamente, sus manos ya trazando sellos en el aire. Voy a dividir el chakra del Kyuubi. La esencia. Una mitad irá en Naruto, la otra en Naruko. Así, si ese hombre intenta apoderarse de él de nuevo, nunca tendrá el poder completo. Kusina lo miró con horror, aferrándose instintivamente a sus bebés. Sellar. No. Minato, no. Son nuestros hijos. No los conviertas en recipientes. No hay otra manera. Insistió él, su voz quebrándose. El Kyuubi debe ser sellado o Konoha será destruida. Y si ese Uchiha lo obtiene completo, el mundo entero estará en peligro. Es la única manera. Entonces quédate. Suplicó ella, las lágrimas mezclándose con el sudor en su rostro. Quédate y protégenos. Protege a tus hijos. No puedo, la voz de Minato era un susurro lleno de angustia. Mi deber es con la aldea. Y hay más. Respiró hondo. Debemos separarlos. Kusina sintió que el mundo se detenía. ¿Qué? Si se quedan juntos, serán un blanco fácil. Ese Uchiha los buscará. Los encontrará. Se llevará a los dos y tendrá el Kyuubi completo de todos modos. Tenemos que separarlos. Llevarnos a uno lejos, donde nadie lo espere. El otro se quedará aquí, protegido por la aldea. No. El grito de Kusina fue desgarrador, un sonido primal de madre a la que le arrancan a su cría. No me quitarás a mis hijos. No los separarás. Se aferró a ellos con la poca fuerza que le quedaba, como una leona herida protegiendo a sus cachorros. Tsunade, con el rostro demacrado por el esfuerzo de mantener con vida a Kusina, se acercó. Minato tiene razón, Kusina. Es horrible, pero es lo más seguro, yo lo cuidaré como si fuera mío. Jiraiya, a su lado, asintió con gravedad, su usual frivolidad desaparecida. Seré su guardián. Los protegeré con mi vida. Hiruzen Sarutobi, el tercer Hokage, con el rostro cubierto de hollín y tristeza, añadió. Konoha cuidará del niño que se quede. Será visto como un héroe. Un símbolo de esperanza. No quiero símbolos. Lloró Kusina. Quiero a mi familia. Quiero a mis bebés juntos. Kusina, por favor, rogó Minato, arrodillándose a su lado, sus propias lágrimas cayendo sobre la mano de ella. No es un adiós. Es un hasta pronto. Lo entrenaremos, lo haremos fuerte. Y cuando el peligro haya pasado, volveremos por él. Te lo prometo. Te prometo que volveremos. Ella los miró a todos, a su esposo, destrozado pero determinado, a su mentora, resignada, a su sensei, solemne, al viejo Hokage, pragmático. Estaba sola. Demasiado débil para luchar. Demasiado destrozada para razonar. Él será un héroe. Murmuró, repitiendo las palabras de Hiruzen como un mantra desesperado. La gente lo amará. ¿Verdad? Sí, dijo Minato con una convicción que no sentía. Lo amarán. Por lo que hizo por ellos hoy. Era una mentira. Una mentira necesaria que todos decidieron creer en ese momento. Kusina miró a sus dos bebés. Sus pequeños rostros, tan perfectos, tan inocentes. Con un dolor que le partió el alma en dos, con un gemido que salió de lo más profundo de su ser, inclinó la cabeza y asintió. Naruto. Susurró,
besando la frente del niño que se quedaría. Perdóname, mi pequeño héroe. Minato tomó a Naruto con manos temblorosas. Kusina se aferró a Naruto por un segundo más, antes de que se lo llevaran de sus brazos. Sintió como si le arrancaran una parte de su propio cuerpo. Fin del flashback. Kusina se incorporó de golpe en el sofá, jadeando, el recuerdo tan vívido y doloroso como si fuera ayer. Las lágrimas corrían a raudales por su rostro. Era una mentira. Gritó hacia la casa vacía. Todo era una mentira. Nunca fue un héroe. Fue un chivo expiatorio. Y tú lo sabías, Minato. En el fondo, tú lo sabías. Se desplomó de nuevo, el cuerpo sacudido por los sollozos. La promesa de un reencuentro feliz se había convertido en una pesadilla de abandono y odio. La decisión que tomaron en nombre de la protección y el deber había destruido a su hijo. Y ahora, ella tenía que vivir con las consecuencias, viendo el dolor en los ojos de Naruto, un dolor que ella, su propia madre, había ayudado a causar. Lo siento, lo siento. Seguía susurrando, una y otra vez, una plegaria inútil a un niño que estaba demasiado lejos para escucharla, y que probablemente nunca la perdonaría. La rabia y la amargura hervían dentro de Naruto como una olla a presión a punto de estallar. Las revelaciones sobre el sello, la traición de sus padres, la verdad sobre el abandono, todo era demasiado. El mundo era un lugar oscuro y hostil, y solo había un refugio que no sentía como una mentira, un lugar donde la luz aún parecía real. Sus pies lo llevaron allí casi por instinto. Al complejo Hyuga. Ignoró los protocolos, las miradas de los guardias en la entrada. Cruzó la puerta principal con una determinación que hizo que dos miembros del clan se pusieran en guardia, sus Byakugan activándose al instante. ¡Alto! Ordenó uno, alzando la mano. Intruso. Identifí. Déjenlo pasar. La voz de Heihachi Hyuga, fría y autoritaria, cortó la orden. Apareció en un corredor, observando a Naruto con una expresión impasible, pero sin hostilidad. Los guardias parecieron desconcertados, pero obedecieron, bajando sus posturas. No era un secreto para el clan lo que había sucedido días antes. El cuarto Hokage y su esposa, una furia roja de cabello de fuego y cadenas de adamantino, habían visitado a varios ciudadanos shinoubis de alto rango que tenían un historial particular de violencia contra un cierto niño rubio. Los gritos y el sonido de los impactos habían sido educativos. Minato no había sido sutil. Kusina, menos aún. El mensaje era claro, Naruto Uzumaki ya no era el paria de la aldea. Era el hijo del Hokage. Y tocarlo era firmar una sentencia de dolor. Naruto ignoró a Heihachi por completo. Su único objetivo estaba en los jardines internos. La sintió antes de verla. Su chakra calmado, como un lago en calma. Allí estaba Hinata, sentada bajo un cerezo, practicando su control de chakra con una concentración adorable, haciendo flotar suavemente una hoja sobre la palma de su mano. Su pelo azabache con ese hermoso flequillo de princesa y corto hasta detrás de las orejas, revelando la gracia de su cuello. Su suave resplandor fue un bálsamo instantáneo para el alma en llamas de Naruto. Hinata. Su voz sonó ronca, cargada de una urgencia desesperada. Ella se sobresaltó, la hoja cayendo al suelo. Al verlo, sus ojos lavanda se abrieron de par en par. Naruto-kun. ¿Qué pasa? ¿Estás bien? No lo estaba. Se podía ver en su postura rígida, en el temblor de sus manos, en la tormenta que nublaba sus usualmente brillantes ojos azules. Sin mediar palabra, Naruto cruzó la distancia que los separaba y la envolvió en un abrazo tan fuerte que casi la levanta del suelo. Enterró su rostro en el hueco de su cuello, inhalando su esencia, ese aroma a flor de cerezo y tierra mojada que era puramente Hinata. Naruto-kun. Murmuró ella, sorprendida, pero sin resistirse. Sus manos se elevaron lentamente, acariciando su espalda, sintiendo la tensión en sus músculos. Está bien, estoy aquí. Él temblaba. No aguanto más, Hinata. Sus palabras eran un susurro ahogado contra su piel. Todo es una mierda, todo el mundo me mintió, me usó, solo tú no.
Ella lo apretó con más fuerza, su corazón doliendo por él. Nunca te mentiría, Naruto-kun. Nunca. Él se separó lo justo para mirarla a los ojos, sus propias lágrimas amenazando con caer. Tengo que besarte. Ahora. Por favor. Un rubor intenso, del color de los pétalos de cerezo, inundó el rostro de Hinata hasta la raíz de su cabello. Su corazón se aceleró como un tambor de guerra. Ah, aquí, no. Tartamudeó, mirando alrededor con nerviosismo. Papá, los guardias. Que se pudran. Gruñó Naruto, su voz cargada de una rabia que no iba dirigida a ella, sino a todo lo demás. No me importa. Te necesito. La crudeza y la vulnerabilidad en su voz quebraron cualquier resistencia que Hinata pudiera tener. Tomó su mano, sus dedos temblorosos entrelazándose con los de él. Ven conmigo, susurró, tirando de él suavemente. Lo vio a través de los serenos corredores del complejo Hyuga. Algunos miembros del clan los vieron pasar. Unos fruncieron el ceño, otros bajaron la mirada con respeto, recordando muy bien la visita de los padres de Naruto. Nadie se interpuso en su camino. Nadie osó decir una palabra. Hinata abrió la puerta de su habitación y lo jaló adentro, cerrándola rápidamente. La habitación era sencilla, ordenada, con una cama individual y un pequeño altar familiar en un rincón. El aroma a incienso y a ella era abrumador. Tan pronto como la puerta se cerró, la frágil coraza de Naruto se quebró por completo. La rabia dio paso a una necesidad pura, desesperada. Hinata. Murmuró, su voz quebrada. Ella se volvió hacia él, sus ojos lavanda brillando con determinación y amor. Está bien, Naruto-kun. Está bien. Él se abalanzó sobre sus labios. No fue un beso suave o exploratorio. Fue un beso hambriento, lleno de toda la angustia, el miedo y la necesidad de consuelo que llevaba acumulados por años. Era áspero, torpe, pero intensamente sincero. Hinata, después de un instante de sorpresa, respondió con una valentía que solo él podía sacarle. Sus manos se enredaron en su cabello rubio, acariciando su nuca, tratando de transmitirle calma, seguridad, amor. Todo lo que el mundo le había negado. Se besaron una y otra vez, contra la puerta, luego deslizándose lentamente hasta el suelo, apoyados en el tatami. No hubo prisa por ir más allá. No era sobre pasión carnal, era sobre conexión. Sobre sanar, aunque fuera momentáneamente, las heridas del alma a través del contacto más puro que Naruto había conocido. Él saboreaba sus labios como un hombre sediento bebiendo agua, sus lágrimas se mezclaban con las de ella. Hinata le devolvía cada beso con una ternura infinita, susurrando su nombre entre beso y beso, acariciando su rostro, limpiando sus lágrimas. Durante largos minutos, el mundo exterior, con sus traiciones y sus monstruos, dejó de existir. Solo existía el espacio seguro de sus brazos, el sabor de sus labios, el sonido de sus respiraciones entrecortadas y el amor inquebrantable que Hinata le ofrecía como un faro en la oscuridad más absoluta de su vida. Era un consuelo frágil, temporal, pero en ese momento, para Naruto, era lo único que lo mantiene a flote. Y por primera vez en mucho tiempo, se permitió aferrarse a ellos sin reservas. En la habitación de Naruto en la residencia del Hokage estaba en silencio, pero su mente era un torbellino. Las palabras de su hermano, la revelación sobre el sello, la verdad sobre el Kyuubi, todo resonaba en su interior como un eco envenenado. Se sentó en el borde de su cama, abrazando sus rodillas, sintiéndose más sola que nunca. ¿Estás ahí?, preguntó en voz baja, dirigiendo su pensamiento hacia el vacío que siempre había sentido dentro de sí. La respuesta fue inmediata. Una risa profunda, masculina y cargada de lujuria, resonó en su conciencia. Siempre estoy aquí, para ti, mi preciosa zorra. Naruto apretó los puños, tratando de mantenerse firme. No eres real. El alma del Kyuubi está en Naruto-kun. Tú solo eres chakra. Una ilusión. En la oscuridad de su mente, la jaula se materializó. Pero ya no estaba vacía. Detrás de los barrotes, la figura del hombre Kyuubi apareció. Alto, musculoso,
con su cabello rojo como el fuego y sus ojos ámbar fijos en ella con una intensidad devoradora. Llevaba solo esos pantalones desgarrados que se aferraban a sus caderas de manera obscena. Ilusión. Purgó, su voz un ronroneo seductor. Esto se siente como una ilusión. La puerta de la jaula cedió sin esfuerzo. La figura se movió con una gracia felina hasta quedar frente a ella en el espacio mental. Una de sus manos, grande y caliente a pesar de ser puro chakra modelado, se alzó y acarició su mejilla. El contacto fue electrizante, enviando un escalofrío de puro placer por todo el cuerpo de Naruko. «Soy tan real como tu deseo por él», susurró, acercando su rostro al de ella. «Como la rabia que sientes cuando esa Hyuga lo toca. Como el calor que recorre tu vientre cuando imaginas su boca sobre la tuya». Naruko intentó retroceder, pero no pudo. Estaba paralizada por la atracción y la veracidad de sus palabras. «Soy la parte que tu padre no pudo domar, la que no pudo encerrar», continuó, su otra mano descendiendo para agarrar su cadera con posesividad. «La lujuria pura. El instinto de posesión. Y todo eso, te pertenece». Antes de que Naruko pudiera protestar, él cerró la distancia. Su boca se aplastó contra la de ella en un beso que no fue de consuelo, sino de conquista. No fue suave. Fue demandante, experto, y profundamente vulgar. Su lengua no pidió permiso, invadió su boca, saboreándola, reclamándola con una ferocidad que hizo que Naruko se derritiera. Un gemido ahogado escapó de ella. Sus propias manos, en el plano mental, se aferraron a sus amplios hombros para no caer. La sensación era abrumadora. No era el beso torpe y desesperado de su hermano. Este era un beso que prometía placeres prohibidos y experiencia milenaria. La mano que estaba en su cadera se deslizó hacia abajo, apretando una de sus nalgas con fuerza, moldeándola a través del delgado material de su ropa. Naruko arqueó la espalda instintivamente, presionándose contra él, un fuego repentino y húmedo encendiéndose entre sus piernas. El hombre Kyuubi gruñó aprobadoramente contra sus labios, la vibración resonando en lo más profundo de ella. La besó por lo que pareció una eternidad, explorando cada rincón de su boca, mordisqueando su labio inferior, devorando cada sonido que ella emitía. Cuando finalmente se separó, ambos estaban jadeando en el mundo real y en el mental. Un hilo de saliva plateada conectaba sus labios por un segundo antes de romperse. «¿Sigues pensando que soy una ilusión?», preguntó él, su voz un susurro ronco y cargado de arrogancia. Su mano aún masajeaba su trasero con familiaridad, haciendo que ondas de placer recorrieran su cuerpo. Naruko negó con la cabeza, sin aliento, su mente nublada por una niebla de deseo puro. «No», susurró. «Bien», sonrió él, maliciosamente. «Porque esto es solo el comienzo, mi querida. Yo soy el fuego que avivará tu obsesión. Te daré todo lo que necesitas para que sea tuyo. Y cuando lo tengas debajo de ti, gritando tu nombre». Se inclinó de nuevo, sus labios rozando su oreja. «Recordarás que fui yo quien te llevó hasta allí». Le dio un mordisco suave en el lóbulo, haciendo que Naruko gimiera y se estremeciera violentamente. «Duerme ahora», ordenó, su voz una orden seductora. «Sueña con él. Y conmigo». La figura se desvaneció, regresando detrás de los barrotes de la jaula, que se cerraron sin hacer ruido. La calidez y la presión en su cuerpo desaparecieron, pero la sensación fantasma de sus manos y su boca permaneció, ardiente e indeleble. Naruko abrió los ojos en su habitación, jadeando como si hubiera corrido una maratón. Su cuerpo estaba caliente, vibrante, y un anhelo profundo y húmedo palpitaba en su centro. Se llevó los dedos temblorosos a sus labios hinchados, todavía pudiendo saborear el sabor salvaje y especiado del Kyuubi. Ya no había confusión. Solo había una necesidad brutal, amplificada por la entidad que ahora residía dentro de ella. Una sonrisa lenta, llena de promesas oscuras y un deseo insaciable, se dibujó en su rostro. Hinata había tenido su momento de consuelo. Pero ella estaba a punto de embarcarse en una cacería. Y su presa no tendría escapatoria. Minato cerró la puerta de su residencia con un suspiro que parecía cargar el peso de toda la aldea. El día había sido interminable.
Solo ansiaba un momento de quietud con su familia, por falsa que fuera. Pero la quietud que encontró era ominosa. Desde el umbral del dormitorio, vio a Kusina. No descansaba. Estaba de pie frente al armario, con una maleta abierta sobre la cama, empacando con una precisión mecánica y fría que le heló la sangre. «Kusina», llamó, su voz cargada de un presentimiento terrible. «¿Qué estás haciendo?». Ella no se inmutó. Terminó de doblar una chaqueta, la colocó en la maleta, y entonces giró para enfrentarlo. Sus ojos violetas, usualmente llenos de fuego, ahora eran gélidos. Lo que debía ser hace mucho tiempo. «Irme», dijo, su voz era plana, un lago helado. «¿Irte? ¿A dónde?». «Por el amor de Dios, Kusina, habla conmigo. No podemos rendirnos ahora», suplicó Minato, avanzando hacia ella. «¿Rendirnos?». Ella soltó una risa cortante, carente de humor. «No nos estamos rindiendo, Minato. Tú ya te rendiste. Eso no es verdad. Estoy aquí. Luchando por nuestra familia». «¿Luchando?», preguntó ella, arqueando una ceja con escepticismo. «¿Cómo?». «Dándole órdenes desde tu escritorio. Esperando a que el dolor desaparezca por arte de magia. Nuestro hijo está roto, Minato. ¿Y tu solución es?». «¿Qué exactamente?». «Darle espacio. Esperar a que se le pase el enfado. Usar la fuerza y la venganza no es el modo de traerlo de vuelta», argumentó Minato, desesperado. «Eso solo lo alejará más. Tenemos que ser pacientes. Tenemos que demostrarle que podemos ser diferentes». Kusina lo miró fijamente, y por primera vez esa noche, una emoción verdadera, un desprecio abismal, cruzó su rostro. «Pacientes. Como tú». Escupió las palabras. «Al menos yo lo intento. Yo me levanto cada maldita mañana con el dolor de saber que me odia, y me presento ante él como su sensei. Y él me tolera. Me deja entrenarlo. Me dirige la palabra, aunque sea para llamarme Uzumaki Sensei y no, madre. Pero es algo. Es más, de lo que teníamos. Es un hilo del que me aferro con todas mis fuerzas». Se acercó a él, señalándolo con un dedo acusador. «¿Y tú? ¿Qué has hecho tú? Al primer rechazo, a la primera vez que te vio con esos ojos llenos de odio, te hiciste a un lado. Te escondiste en tu oficina, detrás de tus pergaminos y tus deberes de Hokage. No has intentado ni una sola vez acercarte a él. No has buscado una sola palabra para decirle. Para él solo eres el cuarto Hokage. Un extraño poderoso que vive en la gran casa y que una vez decidió abandonarlo. Ni siquiera te tiene el suficiente respeto como para odiarte de frente. Te ignora, Minato. Como si nunca hubieras existido». Cada palabra era un martillazo en el corazón de Minato. Era la verdad, cruda e incontestable. Se había retirado, herido por el rechazo de su hijo, refugiándose en el único lugar donde aún tenía control, su trabajo. «Yo, no supe cómo». Tartamudeó, sintiéndose increíblemente pequeño. «Pues yo sí», gritó Kusina, y ahora las lágrimas asomaban, furiosas y dolorosas. «Yo sí sé cómo. Y no es con paciencia. Es con acción. Es encontrando a cada maldita persona que le hizo daño y asegurándome de que nunca vuelva a respirar. Es arrastrando a aquellos que prometieron protegerlo y hacerlos enfrentar lo que hicieron. Es mostrándole que, por fin, alguien está de su lado sin importar las consecuencias». Respiró hondo, jadeando. «Así que sí, me voy. Porque aquí, contigo, viéndote rendido, recordando tu cobardía, no puedo respirar. Y mientras esté fuera, harás dos cosas». Le enumeró las órdenes con una claridad aterradora: buscar en los registros a la mujer llamada Aiko, y si no aparece, extrae la información de Hiruzen por cualquier medio necesario. Y luego, obligar a Jiraiya a encontrar y traer a Tsunade. «Hazlo, Minato», dijo, su voz recuperando esa calma mortal. «Porque es lo único que te queda para poder mirarte al espejo. Y para que, si algún día Naruto decide dirigirte la palabra, tengas algo que decirle aparte de, lo siento,
Punto. Cerró la maleta con un clic definitivo. Tomó su chaqueta y caminó hacia la puerta. Minato no intentó detenerla de nuevo. Sus palabras lo habían dejado al desnudo, revelando la profundidad de su propia cobardía. Se quedó paralizado, viendo cómo la mujer que amaba se iba, no por odio hacia él, sino por una desilusión tan profunda que era incluso peor. La puerta se cerró. Minato se quedó solo en el silencio, con el eco de la acusación de Kusina resonando en su alma. Al menos yo lo intento. Tú te rendiste. Y supo, con una certeza que lo enfermó, que ella tenía toda la razón. De vuelta con Naruto y Hinata. El mundo se había reducido a un susurro de vapor caliente y piel sobre piel. Lo que había comenzado como una sesión de besos desesperados en la habitación de Hinata había escalado con una intensidad arrolladora, guiada por una necesidad primal de consuelo y de afirmar la vida después de tanta oscuridad. Sin planearlo, casi sin darse cuenta, habían terminado en los baños termales privados del complejo Hyuga. La habitación estaba tallada en piedra oscura, iluminada por antorchas tenues que reflejaban su luz en el agua humeante. La neblina cálida envolvía sus cuerpos como un manto íntimo. Naruto y Hinata, aún jadeantes, estaban sumergidos hasta los hombros en la piscina natural, apoyados contra el borde de roca lisa. Hinata estaba abrazada a Naruto, su cabeza apoyada en su hombro, su rostro enterrado en su cuello, totalmente sonrojada. La fina toalla que la cubría, empapada, se pegaba a su cuerpo, revelando sin pudor las generosas curvas de su pecho y caderas, un cuerpo mucho más desarrollado y femenino de lo que su usual timidez dejaba traslucir. Naruto-kun, murmuró ella, su voz un hilo de sonido sobre el suave burbujeo del agua. Ya te sientes un poco mejor. Él no respondió de inmediato. Solo apretó el abrazo, sus manos recorriendo su espalda desnuda bajo el agua. El calor del manantial era relajante, pero no podía derretir el frío que llevaba dentro. Finalmente, negó lentamente con la cabeza, su barbilla rozando su cabello mojado. No, Hinata. Susurró, su voz cargada de un peso que hizo que ella se tensara. No me siento mejor. Y necesito contarte algo. Algo horrible. Ella se separó lo justo para mirarlo a los ojos, su expresión llena de preocupación. ¿Qué pasa, Naruto-kun? Puedes contarme cualquier cosa. Naruto tragó saliva, evitando su mirada. La culpa lo estrangulaba. En el país de las olas, durante la pelea con Zabuza. Comenzó, cada palabra era una lucha. Cuando me lancé, no fue un error. No fue un acto de valentía estúpida. Hizo una pausa, juntando valor. Fue mi intención. Quería que me matara. El silencio que siguió fue tan denso como el vapor a su alrededor. Hinata parpadeó, procesando sus palabras, el horror creciendo lentamente en sus ojos lavanda. Kuke. Logró articular, su voz temblorosa. Estás diciendo que querías. Quería morir, Hinata, confesó él, y al decirlo en voz alta, sintió que una parte de su alma se desgarraba. Estaba tan cansado, tan harto de todo, del dolor, de las mentiras, del odio, que pensé que sería más fácil. Que todos estarían mejor si el demonio desaparecía. Las lágrimas comenzaron a llenar sus ojos, pero las contuvo con furia. Incluso cuando Kusina, cuando ella se interpuso y casi muere por mí, lo único que sentí fue rabia. Rabia porque me había robado mi salida. Hinata lo miró, y por un instante, un destello de dolor y reproche cruzó su rostro. Ibas a dejarme. Ibas a abandonarme así, después de todo. Pero las palabras de recriminación murieron en sus labios antes de nacer. Porque entonces, Naruto se descompuso. Un sollozo brutal, primitivo, se escapó de lo más profundo de su pecho. Se dobló sobre sí mismo allí mismo en el agua, como si le hubieran golpeado el estómago. Las lágrimas que había estado conteniendo brotaron a raudales, mezclándose con el agua termal. Jadeaba, temblaba, abrumado por la culpa, la vergüenza y el peso abrumador de su propia confesión. Lo siento, lo siento. Lloraba, su voz quebrada y infantil. Soy un cobarde, un maldito cobarde.
Verlo así, al chico fuerte que siempre admiraba, completamente destrozado y vulnerable, quebró cualquier resto de timidez o vergüenza que Hinata pudiera tener. Su propio dolor por la revelación fue barrido por una ola de compasión y amor feroz y protector. Sin pensarlo, superando el rubor que le quemaba las mejillas y la conciencia de que solo una toalla mojada la separaba de estar completamente desnuda frente a él, se movió. Lo envolvió en sus brazos, apretándolo contra su cuerpo, acunando su cabeza contra su pecho. Chach, está bien, Naruto-kun, está bien. Murmuró, su voz era sorprendentemente firme y calmada. No eres un cobarde. Estabas herido. Estabas solo. Pero ya no lo estás. Él se aferró a ella como un náufrago a un salvavidas, sus lágrimas manando sin control. Hinata lo meció suavemente en el agua, acariciando su cabello rubio y mojado. Estoy aquí, susurró, besando la parte superior de su cabeza. No te dejaré. Nunca. En ese momento, mirando al hombre que amaba completamente deshecho en sus brazos, Hinata tomó una decisión. Una decisión que iba en contra de todo protocolo, de toda expectativa de su clan, de toda la educación recatada que había recibido. Pero era su decisión. Su elección. Muchos nobles, hijos de daimyos y shinobis de clan poderosos habían enviado propuestas de matrimonio a su padre, Hiazi, deseando desposar a la heredera del Byakugan, de llevarse su virginidad como un trofeo en una unión política. Su padre, frío y pragmático, las había rechazado todas, esperando una oferta mejor, un aliado más poderoso. Su cuerpo, su pureza, eran un comodín político. Pero esa noche, ella no sería un comodín. Sería una mujer. Suya. Naruto-kun, dijo suavemente, separándose solo lo suficiente para mirarlo a los ojos. ¿Confías en mí? Él, con los ojos hinchados y rojos, asintió lentamente, sin entender. Hinata sonrió, una sonrisa tierna pero llena de una determinación nueva. Deja que te consuele, de la única manera en que sé cómo, de la manera en que solo yo puedo hacerlo. Y tomando su mano, lo guió suavemente hacia la parte más profunda y privada de los baños, donde el vapor era más denso y la intimidad era absoluta. Esa noche, bajo la tenue luz de las antorchas y el testimonio silencioso del agua caliente, Hinata Hyuga decidió entregarle a Naruto Uzumaki no solo su amor, sino todo lo que era. Su cuerpo, su confianza, su futuro. Era un riesgo enorme. Pero por él, valía la pena correrlo. El aire en el rincón más privado de los baños termales era denso, caliente y pesado con el aroma a minerales y a la esencia de flores de cerezo del champú de Hinata. El vapor se enroscaba alrededor de sus cuerpos como un cómplice, difuminando los contornos, creando un mundo aparte donde solo existían ellos. Hinata, con el corazón martilleándole en el pecho, dio la mano temblorosa de Naruto hacia el nudo de la toalla que la cubría. Sus ojos lavanda, llenos de una determinación nerviosa, no se apartaron de los suyos. Con un leve tirón, la tela empapada cedió, deslizándose por su cuerpo y hundiéndose en el agua con un suave chapuzón, revelando la palidez luminosa de su piel, las curvas generosas de sus pechos, coronados por pezones erectos y claros, y el triángulo oscuro y suave entre sus piernas. Naruto contuvo el aliento. La visión la absorbió por completo, haciendo que toda su sangre pareciera precipitarse hacia su abdomen. Su propia toalla, ya inservible, fue descartada con movimientos torpes, revelando su erección, dura y palpitante, que emergió del agua humeante. ¿Estás seguro?, logró preguntar Naruto, su voz ronca. Hinata, sonrojada, pero sin vacilar, asintió. Solo contigo. Se cerraron la distancia en un abrazo que fue electricidad pura. La piel de Hinata era suave como la seda y caliente por el agua, un contraste sublime con la piel más áspera y marcada de Naruto. Sus bocas se encontraron de nuevo, pero esta vez no hubo torpeza. Fue un beso profundo, húmedo y desesperado. La lengua de Naruto, siguiendo un impulso primario y animado por un susurro siseante en su mente, más profundo, saborea su miedo y su deseo, invadió su boca, entrelazándose con la de ella en un baile húmedo y sensual. Hinata gimió, permitiéndole el acceso,
su propia lengua respondiendo con una timidez que se volvía audaz. Sus manos exploraron. Naruto acarició la curva de su espalda, descendió hasta las nalgas redondas y firmes de Hinata, apretándolas y atrayéndola hacia él, haciendo que sus caderas chocaran bajo el agua. El contacto de su erecto miembro contra el vientre suave de ella los hizo gemir al unísono. Hinata, embriagada por la pasión, deslizó sus manos por el torso definido de Naruto, sintiendo los músculos tensos de su espalda, arañándolo suavemente. Contra la roca, guíala, ahora, susurró la voz. Jadeando, Naruto guió a Hinata hacia el borde de roca lisa de la piscina. La espalda de ella encontró la piedra fresca, un contraste con el calor de sus cuerpos. Él se inclinó sobre ella, capturando sus labios en otro beso voraz mientras una mano se posaba en su muslo, abriéndolo suavemente para acomodarse entre sus piernas. La punta de su miembro, gruesa y sensible, buscó a tientas la entrada, resbalando contra su humedad natural mezclada con el agua termal. Hinata contuvo el aliento, sus ojos se encontraron con los de él, buscando confirmación, amor, valor. Naruto, guiado por una intuición que no era del todo suya, asintió lentamente, y con una presión suave pero implacable de sus caderas, comenzó a penetrarla. Un gemido agudo, entrecortado por el dolor, escapó de los labios de Hinata. Sus uñas se clavaron en los hombros de Naruto. Él se detuvo de inmediato, petrificado. ¿Duele? ¿Paro? Preguntó, su voz cargada de preocupación. Ella negó con la cabeza, con lágrimas en los ojos que no eran solo de dolor. Neno, no pares, por favor. Lento, muévete lento, deja que se adapte a ti. Obedeciendo el susurro interno, Naruto se movió con una paciencia agonizante. 1 milímetro adentro, luego otro. Sintió cada pliegue, cada tensión de su cuerpo virgen cediendo para acomodarlo. La sensación era abrumadora, un calor húmedo y opresivo que lo envolvía, una conexión tan íntima que le quitaba el aliento. Hinata jadeaba, adaptándose a la invasión, al estiramiento, al dolor que se transformaba lentamente en una sensación de plenitud extrema. Cuando estuvo completamente dentro, se detuvieron, jadeando, frente a frente, unidos en el nivel más básico y profundo posible. Naruto vio cómo el dolor en el rostro de Hinata se disolvía, reemplazado por un asombro estático. Él mismo sentía que se deshacía por dentro. Toda la rabia, la amargura, el deseo de morir eran expulsados por la pureza abrumadora de esa unión. Ahora, muévete, sigue el ritmo de su respiración. Comenzó a moverse. Lentamente al principio, un ritmo suave y profundo que hacía que el agua chapoteara a su alrededor. Cada embestida era una revelación. Hinata, perdida en la sensación, enroscó las piernas alrededor de su cintura, encerrándolo más profundamente dentro de ella, permitiéndole una penetración aún más profunda. Sus gemidos se volvieron más altos, menos contenidos, haciendo eco suavemente en la cámara de vapor. Naruto varió el ángulo, buscando, probando. Y entonces, encontró el lugar. Un cambio en la respiración de Hinata, un grito ahogado y un espasmo interno que apretó alrededor de su miembro como un puño de terciopelo, se lo dijo. Se concentró en ese punto, en un ritmo más rápido y corto que hacía que ella se arqueara contra la roca, gritando su nombre sin pudor. Naruto-kun. Ahí. Justo ahí. El éxtasis los envolvió. Naruto, impulsado por los susurros de la bestia y por su propio deseo renacido, se volvió más audaz. Liberó una mano y se la deslizó entre sus cuerpos, encontrando el pequeño núcleo de placer entre sus pliegues. Al primer roce circular de sus dedos, Hinata gritó, y un nuevo torrente de humedad bañó su miembro, facilitando su movimiento frenético. El clímax se construyó como una ola imparable. Naruto podía sentirlo en el temblor incontrolable de los muslos de Hinata alrededor de su cintura, en los espasmos cada vez más fuertes que lo apretaban, en sus gritos que se convertían en un sollozo continuo de placer. Él mismo estaba al borde, cada nervio en su cuerpo cantando. Hinata. Rugió, y fue un grito de entrega, de vida, de agradecimiento. Dentro. Suplicó ella, perdida en el éxtasis. Por favor, Naruto-kun, adentro. La orden, el permiso,
Fue la última gota. Con un gemido gutural que surgió desde lo más profundo de su ser, Naruto se hundió hasta el fondo en ella y estalló. Oleadas de calor y vida lo recorrieron, sacudiéndolo hasta la médula, mientras vertía su esencia dentro de su amada. Hinata, estimulada por la sensación y su propio clímax inminente, se convulsionó alrededor de él, un largo y tembloroso grito de liberación escapando de sus labios mientras su propio orgasmo la arrasaba, haciendo que viera estrellas y que su cuerpo se convulsara de puro placer. Colapsaron juntos, Naruto sobre ella, aún conectados, jadeando y temblando. El agua los sostenía, el vapor los cubría. Él enterró su rostro en su cuello, saboreando el sudor salado de su piel. Hinata acarició su cabello, sus dedos temblorosos. En el silencio, solo roto por sus respiraciones entrecortadas, Naruto sintió algo que creía perdido: paz. No era el fin de su dolor, sino el descubrimiento de una fuerza nueva, un ancla en la tempestad. Había encontrado, en los brazos de Hinata, un motivo poderoso, visceral y profundamente humano para seguir luchando. Continuará.